Bien, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Giovanni Samanamut, soy director del Centro de Investigaciones Sociales. Estamos aquí para iniciar nuestro programa TENTA de todos los martes, que le hemos denominado ahora Racismo, Discriminación, Estructuras y Formas de Reproducción. Para eso tenemos la grata presencia de dos personas muy pertinentes respecto a este asunto. Uno que es Fernando Molina, conocido seguramente por todos ustedes, boliviano, que ha producido textos también para el CIS, que vamos a comentar más adelante, artículos en periódicos, tiene una larga trayectoria en el ámbito periodístico y de ensayos. Y también tenemos la suerte de tener al profesor Pastor Elías Murillo, una persona abogada que ha trabajado para el análisis de problemas relacionados al enfoque de derechos humanos y que tiene mucho que ver con el tema del racismo, la discriminación. También ha sido asesor, ¿no?, en las Naciones Unidas, justamente para temas de asuntos raciales, afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y autor también de impulsor de la resolución relativa a la década de los afrodescendientes de las Naciones Unidas. Antes de empezar, quisiera que cada uno de nuestros invitados se puedan presentar. Fernando Molina, tu presentación. No se escucha, creo, tu audio, Fernando. Sí. Mil disculpas, no sabía cómo desbloquear. Eh, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias al CIS, un saludo a Pastor, y creo que Adriana ya está entrando, a mis colegas en esta mesa. Soy Fernando Molina, soy periodista principalmente, y bueno, creo que estoy aquí porque he hecho unas investigaciones respecto a las altas capas de la sociedad boliviana, y he logrado demostrar que en estas altas capas de tanto de la economía como de la sociedad misma, esto que he llamado el estatus superior de la sociedad, solamente hay blancos, ¿no?, en Bolivia, y que los indígenas no logran acceder por un conjunto de mecanismos que no necesariamente son racismo directo, pero sí hablan de un racismo estructural en la sociedad. Ya podremos desenvolver este argumento si es que es pertinente en esta discusión. Y estoy haciendo ahora una serie de artículos también sobre la emergencia del racismo en nuestro país a resultas de la polarización política. Gracias, Fernando. Igualmente, profesor Pastor Elías, su presentación, por favor. Gracias, Giovanni. De nuevo, un placer, para mí realmente un placer y un motivo de orgullo tener la oportunidad de participar en esta conversación a que nos invita al Centro de Investigaciones Sociales de Bolivia. Profesor Fernando, mucho gusto. Adriana Peralta. Bueno, yo he estado dedicado fundamentalmente a la lucha, al combate al racismo y la discriminación racial, tanto desde el ámbito institucional como desde mi rol, que jugué hasta enero de este año como experto independiente, como miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, del cual fui su presidente, vicepresidente en los últimos 2 años. Y por supuesto contribuyendo desde esos ámbitos a el impulso de la agenda global en materia de combate al racismo y discriminación racial, con un énfasis particular en los asuntos relacionados con los pueblos afrodescendientes y en alguna medida en relación con los pueblos indígenas igualmente. Es un placer. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Mientras vemos si Ana puede o no puede conectarse, empezaremos por Fernando. Fernando, tú has, aparte de haber publicado varios artículos relacionados al tema del racismo, pero te has enfocado sobre todo en trabajar la élite, es decir, lo que has denominado élite. Me parecería interesante que puedas tal vez explicarnos de manera bien precisa
cuáles son los elementos estructurales, ¿no? Porque evidentemente el racismo no es un asunto individual, lo sabemos hace bastante tiempo, tampoco es un asunto biológico, sino es un tema social y cultural. En ese marco hay componentes estructurales, algunos de los cuales están detallados en uno de tus trabajos producidos para el CIS. Quisiéramos que nos expliques de manera un poco ampliada estos elementos estructurales de lo que hace en relación al marco que define el problema racial en Bolivia. Sí, cómo no. Bueno, yo comencé la investigación primero determinando cuáles eran estos sectores altos de la sociedad boliviana, la alta burguesía y la alta gerencia. Por supuesto, también se podía haber incluido en este universo a las partes más exitosas y más destacadas de las profesiones liberales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un conjunto de élites sociales y económicas que había que precisar en sus contornos, ¿no? En segundo lugar, pude observar, haciendo este trabajo, que había una predominancia casi unánime desde el punto de vista de la ubicación étnica, racial de estas personas y de estos grupos económicos. Y entonces entré a cuestionarme acerca de qué mecanismos de reproducción, es el tema de este debate, ¿no es cierto?, hacían que los grupos superiores de la sociedad, las clases más acomodadas, con mayores posibilidades dentro del aparato productivo, no tuvieran ninguna permeabilidad a los indígenas bolivianos, ¿no? Y encontré que uno de los mecanismos principales de reproducción de estas capas sociales es, por supuesto, la educación, ¿no? Entonces, en mi investigación hice una aproximación a la educación elitista, que es la educación de estos grupos sociales, y encontré que esta educación, sin que su contenido fuera explícitamente racista, sin embargo, tenía un conjunto de umbrales y de barreras de acceso que impedían en los hechos que incluso hijos de sectores indígenas, de familias indígenas, con suficiente dinero como para pagar las colegiaturas de estos colegios, porque yo me concentré en los colegios, ¿no? Fueran capaces de entrar en los mismos, sino como excepciones que además tenían un conjunto de problemas de adaptación, de socialización, ¿no? Y eso se debía a la propia condición racista de la sociedad, ¿no? Es decir, el hecho de que las élites blancas bolivianas estén acostumbradas a actuar sin intercambio con otros grupos raciales, que los blancos discriminen, y ahí ya había casos de racismo concretos, ¿no? Discriminen a quienes no lo son, y además que se requería un conjunto de capitales y de habilidades de socialización que eran heredadas por el sector que se considera descendiente de los europeos en nuestro país. Y entonces quienes venían de otra cultura y de otra realidad histórica tenían muchas dificultades para incorporarse. De esta manera, aunque los colegios explícitamente no fueran racistas, ¿no es cierto?, el resultado de su educación elitista era racista. Y este era uno de los muchos otros mecanismos de reproducción de una élite blanca que de esta manera no solamente tenía un dominio económico, clasista, social y político. Esto no lo estudié yo, pero podemos inferirlo, sino que tenía también era la élite de la jerarquía étnica del país
que se conservaba de manera más o menos inalterada, pese a los cambios que habían ocurrido en el gobierno de Evo Morales en cuanto a las élites políticas. Es decir, las élites económicas y sociales continuaban siendo las mismas de siempre, ¿no? Las élites que solemos llamar en la sociología boliviana señoriales, y no había forma de cambiar, de modificar esa composición por un conjunto de mecanismos que podríamos llamar de racismo estructural, ¿no? Bien, gracias, Fernando. Profesor Pastor, entendemos nosotros que, bueno, para ampliar un poco este debate, porque evidentemente son los rasgos específicos que nos está detallando un poco Fernando, obviamente ligados sobre todo a la experiencia de la colonización en Bolivia, ligado sobre todo a los pueblos indígenas, ¿no? Y a esa estructura que se ha creado dentro de ese marco. Pero evidentemente sabemos que el proceso de colonización a partir de 1492 implicó también la extracción de gran parte de la población africana hacia estas tierras. Y así se generó también otro proceso de colonización y obviamente el surgimiento de un racismo también ligado a su población. En el marco de su experiencia, profesor Pastor, ¿cuál ve los efectos más destructivos actuales? Entendemos que hay también un discurso más, entre comillas, liberal, más de apertura, donde en teoría esta sociedad sería más tolerante ante ese tipo de discriminación, pero eso vamos a poner ejemplos más adelante también de otros contextos, incluyendo Bolivia, no se ha dado. ¿Cuáles serían esos efectos, profesor, que usted ha identificado? Y también sería importante conocer en ese marco la experiencia suya, que me imagino también ha sido de conocimiento, de formación profesional como abogado, pero también de lucha política. Gracias, Giovanni. Bueno, evidentemente la descripción que nos hace el profesor Molina pues es una de esas manifestaciones que tenemos en regiones como la nuestra, como las Américas, donde los pueblos indígenas y los afrodescendientes fueron víctimas de la colonización, los primeros de la trata transatlántica y la esclavitud, los segundos, y continúan siéndolo de sus consecuencias. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente, y es que las consecuencias de los hechos del pasado aún están latentes en la situación que afrontan estos pueblos. Y esa situación se sintetiza quizás en reconocer, como en efecto ha sido muy creciente ese reconocimiento en la última década, que estos pueblos son víctimas o se encuentran en una situación de racismo y discriminación racial estructural y sistémica, que se expresa en los distintos indicadores sociales, las circunstancias de exclusión social, el nivel subalterno, el déficit de ciudadanía que acusan los pueblos indígenas y los afrodescendientes en todos los países de la región de las Américas. Está íntimamente ligada, insisto, a esos hechos del pasado y está soportada en información estadística muy elocuente. Basta con destacar que antes que nos viéramos afectados por la pandemia del COVID-19, el 80%, alrededor del 80% de la población que en América Latina se encontraba por debajo de la línea de pobreza pertenecía a los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Ahora, con el COVID, se han puesto también en evidencia los impactos desproporcionados de esta pandemia en virtud justamente a esas dificultades de base que arrastran estos dos grupos poblacionales en nuestra región, que por cierto representan alrededor del 40% de la población de toda la región. Entonces, si miramos desde el punto de vista estadístico en materia de acceso a la salud, en materia de pobreza, en materia de ingreso, la calidad del trabajo, ¿sí? De las oportunidades en materia laborales de las personas, de los grupos, los colectivos correspondientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, pues es fácil constatar las asimetrías, pero lo más importante es que estamos avanzando de manera positiva. Hemos avanzado, sobre todo después de la conferencia de Durban, de la conferencia de Santiago de Chile, desde el año 2000, preparatoria a la conferencia de Durban,
y la propia conferencia de Edimburgo, en reconocer la existencia de ese vínculo tan estrecho entre racismo y pobreza, entre racismo y ese otro universo de situaciones que enfrentan pueblos indígenas y los afrodescendientes en la región de las Américas. Desde mi experiencia, lo que constato es pues un esfuerzo colectivo, sin duda alguna, digamos, unas respuestas que, producto de la acción colectiva de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, ha ido permeando la institucionalidad de los países en toda la región, que ha permitido que se incorporen variables en todos los sistemas de información estadística, incluidos los censos. Casi alrededor de 19 países en la región han incorporado la variable afro y en su totalidad la variable indígena, que nos permite visibilizar, sacar de las penumbras este fenómeno. Entonces, creo que hay que reconocer que, a diferencia del pasado, hoy el racismo ya está sobre la superficie y evidentemente los hechos recientes, como la ejecución pública de George Floyd, que han permitido esa reacción colectiva a nivel global, también nos permite reconocer que la sociedad en su conjunto ha dado un paso al frente y hoy diremos que es un propósito multirracial, digamos, la necesidad de combatir el racismo y la discriminación racial. Hoy más que nunca creo que se constata que, digamos, el mundo cada vez es más pequeño y que nadie es inmune a las desigualdades sociales. Esta realidad que ha estado allí latente, hay un entendimiento mucho más elocuente en este momento de nuestras sociedades. Desde el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, al que venía yo perteneciendo, que pertenecí durante los últimos 12 años hasta el mes de enero, insisto, pues lo que hemos hecho es, o lo que se hace desde esta instancia, pues es tomarle el pulso a estos fenómenos, producir recomendaciones y mecanismos, instrumentos orientados a, digamos, procurar una respuesta más efectiva por parte de los estados. Gracias, profesor. Aprovechando lo que usted nos decía sobre el caso de Floyd, creo que sería importante también conversar un poco con Fernando para analizar esta situación respecto a lo que aconteció el año pasado, ¿no? Evidentemente aquí se dio un proceso de confrontación y de quiebre institucional, ¿no? Golpe blando, y en ese marco también se generaron una serie de dispositivos, sobre todo en el discurso mediático, en el discurso político, que tenemos un antecedente incluso en el, si no me equivoco, es personas del Comité Pro Santa Cruz, que tú analizas un artículo de periódico. ¿Cómo podríamos explicar entonces, Fernando, este rebrote de racismo con una situación, bueno, lo ponemos en pregunta, porque para algunos no se ha hecho nada para el racismo, y para otros, digamos que en realidad se ha vuelto a rebrotar el racismo? ¿Cómo explicamos esta situación, estos rebrotes, este nuevo posicionamiento del discurso racista en Bolivia? Bueno, creo que tenemos que retrotraernos a lo que ocurrió después de la Revolución del 52, ¿no? En ese momento, cuando se produce un gran descrédito del racismo científico que había guiado como ideología a las élites bolivianas, y además se produce un intento de construcción, tal vez el más importante intento de construcción de la nación boliviana, las élites blancas que habían detentado, digamos, el poder racial en el país, se adecúan a las nuevas circunstancias, reprocesan, digamos, con una estrategia que es muy compleja, no la voy a poder explicar en toda su extensión, pero que en resumen las hacía desaparecer del panorama de las relaciones sociales raciales, interraciales en el país, ¿no? Los blancos desaparecen después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución del 52, y solamente al principio se habla de mestizos bolivianos y de campesinos, en el caso de los indígenas,
Y esto va cambiando en los años 60 cuando el indianismo denuncia que se había tratado de una operación de cobertura y no de una solución real al racismo, porque el racismo seguía existiendo, la blanquitud seguía asociada a las posiciones económicas más importantes, a la riqueza, la discriminación racial continuaba en el mundo cotidiano sin ninguna participación del Estado ni de la legislación, etcétera, ¿no? Entonces, la denuncia del racismo hace que desde los 60 hasta los 90 va creciendo una conciencia dentro del país y además un discurso político que termina por dinamitar, digamos, esta construcción del mestizo y la desaparición de los blancos como si ya no fueran, como si no actuaran como una realidad racializada y que racializa a los otros, ¿no? Entonces, ese dinamitazo, de alguna manera, también explica en parte el gobierno de Evo Morales, y el gobierno de Evo Morales tiene diferentes políticas para recuperar ese impulso, digamos, rebelde y cuestionador, pero no siempre esas políticas son exitosas, no siempre son prioritarias, hay ciertas concesiones también del gobierno de Evo Morales, que es el primer gobierno indígena de un indígena de nuestro país. Hay ciertas concesiones al racismo realmente existente, etcétera. En todo caso, esta situación lo pone incómodos a las élites raciales, ¿no? A los blancos, y esta incomodidad se traduce en una creciente etnicización o racialización de su propia identidad, ¿no? Comienza como la definición de ellos mismos como no indígenas, porque no querían asumirse como blancos, entonces, dado que hay una serie de investigaciones de parte del Estado, de esto que ha hablado Pastor, las cuantificaciones, el poner en la superficie las cuestiones que se quiere esconder debajo de la alfombra, entonces ellos empiezan a adoptar la identidad de no indígena, que es la que responden en los censos y demás, ¿no? Entonces, esa identidad de no indígena se empieza a cargar cada vez más conforme la polarización con Evo Morales crece. Entonces, la polarización con la izquierda, derecha, izquierda, sectores populares, sectores más acomodados, etcétera, se va cargando a esta identidad de no indígena cada vez más, de más racismo, ¿no? No indígena significa no ser culpable de todas las cosas que pasaban con el gobierno del MAS, pero también significa ser occidental, ser civilizado, no ser salvaje, ser moderno, ¿no? No estar de acuerdo con prácticas no racionales, en fin. Entonces se va cargando de un contenido bastante racista que luego, digamos, que moviliza a la polarización, es decir, alimenta la polarización y la hace mucho más dura y hace que el enfrentamiento sea mucho más potente, porque las clases medias no actúan, en mi hipótesis, solo como clases medias, porque en ese caso hubieran sido su protesta mucho más dispersa, más individualista, menos capaz de sacrificio, porque esas son las características normalmente de las clases medias, sino que actúa como una realidad racial, ¿no es cierto? Como actúan como no indígenas o blancos en contra de esta incomodidad en la que se habían sentido oprimidos o no reconocidos después de haber sido siempre la capa dominante de la sociedad, ¿no es cierto? Durante 2 o 3 décadas, ¿no? Entonces, sobre todo las acusaciones que se hizo desde el movimiento indígena al racismo, a la historia de colonialismo que existe en el país, terminaron, ¿no es cierto?,
poniéndolos en una situación de presión, y reaccionan reivindicando su propia condición. No sé si ustedes recuerdan, yo voy a terminar con esto, que toda esta historia comenzó en realidad después del referéndum del 2016, cuando empezaron a haber bloqueos, ¿no es cierto?, de estos no indígenas o clases medias que se oponían por razones políticas al gobierno, pero que además se iban acompañados de una serie de reflexiones, como la de Mónica Olmos en Cochabamba, por ejemplo, una bloguera que titula uno de sus artículos muy polémico, controversial, "Yo soy culito blanco y qué", ¿no? Entonces empieza a haber una reivindicación de su propia condición, que ellos pensaron las políticas de identidad del gobierno de Evo Morales estaba cuestionando, es decir, se estaba no aceptando su propia identidad, sus propias formas de expresión, de culturización, de socialización, etcétera. Y eso finalmente estalla, ¿no es cierto?, en la crisis que termina con la caída del gobierno. Yo creo que uno de los combustibles fundamentales de esta crisis ha sido esta pugna étnica y racial por la recuperación de la vieja jerarquía que estaba cuestionada no solamente por el gobierno del MAS, que en realidad podía haber hecho mucho más, sino por las circunstancias que vienen desde el 92, ¿no? Por la declaración de la OIT, por los movimientos indigenistas, por los 500 años, todo eso ha ido cargando, digamos, de cuestionamientos a este orden racial que finalmente ha sido defendido y quiere ser restaurado por ciertos sectores sociales. Gracias, Fernando. Vamos a volver sobre esto. Son importantes. Profesor Pastor, a propósito de lo que nos comentaba Fernando y la pregunta que hacía sobre el reflote, usted ha debido notar que también en el mundo ha habido una reconfiguración del discurso social, ¿no? Por ejemplo, el discurso supremacista blanco de Donald Trump, ¿no? Que es básicamente una visión muy característica en el marco, obviamente, de la cultura norteamericana. Que no olvidemos que el plan nace allí, sobre todo para enfrentar y plantear una visión un poco geopolítica, porque no olvidemos que en su frontera está México y evidentemente la política de la construcción del muro involucra también una visión racial de la política y de la geopolítica, y al mismo tiempo esta situación de manejo de la pandemia, como todos lo sabemos, ha terminado siendo mucho más desastrosa para el sector latinos y afrodescendientes, sobre todo. ¿Cómo usted nos plantearía que en el mundo, en base a la experiencia que usted tiene, se han reconfigurado estas nuevos discursos raciales, pese a la banda en las que usted participa lo han hecho? Incluso lo que decía Fernando era claro, evidentemente de Evo Morales no se le puede decir que ha tratado el tema del racismo. Hay elementos que han quedado pendientes por diferentes razones. Sin embargo, es cierto que se ha aplacado porque durante mucho tiempo no ha habido una tal manifestación tan descarnada e directa de racismo, salvo en los primeros años. Pero se puede decir que ha habido una suerte de atenuación. Sin embargo, ha resultado nuevamente. Estamos hablando del mundo. ¿Cómo analiza cuáles son las tendencias, tal vez el neofascismo, este discurso del blanco? ¿Cómo analiza esta nueva perspectiva racial, el discurso racial que está apareciendo en pleno siglo XX? Profesor Pastor Elías. Sí, gracias, Giovanni. Sin duda, pues asistimos a una suerte de paradoja, porque al mismo tiempo que se ha presentado en los últimos años un crecimiento, un aumento de la conciencia colectiva global y nacional de los países de rechazo a las actitudes de racismo y discriminación racial, paralelamente estamos asistiendo a una suerte de instrumentalización del racismo, donde aquellas visiones y aquellas políticas basadas
en la reivindicación de la identidad, ¿sí? Están siendo utilizadas como un instrumento, como una herramienta electoral, es decir, exacerbar ese estado maligno de la mente humana que da lugar a que alguien rechace al otro, entre comillas, por su mera condición de tal, ha pasado a ser una estrategia política electoral muy utilizada en diversas regiones del mundo, particularmente en Europa y en América. Claramente, pues lo constatamos, el ascenso de Donald Trump y la utilización que está haciendo, digamos, lo hizo en la campaña electoral anterior y actualmente ha recurrido a la misma estrategia. Lo propio pasó en Brasil, digamos, el uso, la exacerbación del odio, ¿sí? La utilización de los discursos del odio como una estrategia electoral. Se constata en Europa, donde un sinnúmero, más de 20, más de 25 partidos políticos de extrema derecha se han arropado en las discusiones y en los temores que están exacerbándole a la población alrededor del tema de la presencia de los migrantes. Todo esto canalizado a través de una teoría que han construido, que es la teoría de la reconversión demográfica. Lo que estos individuos, estas corrientes, han hecho es transmitirle a los nacionales de sus respectivos países o incluso regiones como Europa, que existe una suerte de conspiración por parte de algunos sectores para robarle su identidad. Entonces, las estadísticas que dan cuenta que, por ejemplo, en los Estados Unidos, a partir del año 2040, más del 50% de la población corresponderá a los diferentes grupos minoritarios. Para estas corrientes políticas, eso constituye una amenaza a, entre comillas, la pureza de su raza, entonces la reivindicación de su cultura, de su identidad, se ha convertido pues en una bandera que les permite movilizar sobre todo el odio, ¿sí? El rechazo de ciertas capas de las sociedades, esto articulado con amenazas, supuestas amenazas en cuanto a la pérdida de empleo, es decir, no solo la pérdida de afectación de su identidad, sino la pérdida de empleo, desconociendo, por ejemplo, que mucho de las circunstancias que tienen que ver con el desempleo en los países altamente industrializados está íntimamente relacionada, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos en particular, con el auge, el ascenso de la cuarta revolución, de la revolución digital, del uso de la inteligencia artificial que ha ido desplazando cierta mano de obra en determinados lugares y que no logra compensarse con los nuevos empleos que se generan. Entonces, evidentemente, insisto, estamos en un momento de gran paradoja porque al mismo tiempo en que se presenta un despertar y un rechazo muy evidente, muy elocuente a nivel global, la utilización de las nuevas formas, medios de comunicación, de las redes sociales, la manipulación, volvemos, digamos, el impacto que están teniendo las fake news digamos, en todos los procesos políticos, sociales, está dando lugar o ha dado lugar a que estas corrientes logren posicionarse pues hasta el punto de tener resultados como los que se produjeron en los Estados Unidos y que hoy todavía nos tienen a la expectativa con mira a las próximas elecciones, o como ocurrió en Brasil, o como ha ocurrido en Austria, es decir, en varios países de Europa, que por primera vez Alemania, después de 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, con las causas que todos conocemos, un partido abiertamente extremista, abiertamente racista, haya logrado acceder al Parlamento europeo en las elecciones anteriores, pues es también una evidencia de la realidad que estamos afrontando y que se constata, insisto, en muchos países. Paralelamente, y con esto concluyo, pues
recordemos que antes de entrar a la pandemia, muchas regiones, muchos países del mundo y varias regiones asistíamos a una movilización global asociada a el cuestionamiento digamos, al capitalismo y a nuestra, digamos, a los fenómenos de exclusión social que se están presentando en estos momentos. De manera que, bueno, tenemos allí un panorama bastante amplio en torno a estas cuestiones. Gracias, profesor Pastor. Hemos logrado resolver ese tema un poco técnico. Adriana, ¿nos escuchas? No, la imagen no se ve, pero ¿nos escuchas, Adriana? Hola, hola. Bueno, a ver, Adriana, cuando puedas resolver ese tema Hola. de audio, empezamos. No Hola. Hola, hola, Adriana, no Hola. te preocupes. Entré Gracias. por otro número, por el número de Sí, Gabriela. Está aquí conmigo, entonces ella me prestó su celular, porque por el mío no escucho. ya, está bien, Adriana. Muchas gracias por participar. Sabemos que tenemos temas técnicos en esta nueva era de los asuntos digitales, es complejo, pero bien, quisiera presentar inmediatamente, entrar a la cuestión. Adriana Peralta Torres nació en Coroico, de La Paz, tiene 24 años, radica en Santa Cruz, fundación de Andemab, Asociación de Mujeres Afrodescendientes, junto a otras mujeres afros, ¿no? También fue parte del movimiento de SAI Afro-Boliviano y es parte de la plataforma de lucha contra la violencia. Adriana, bienvenida. Rápidamente, para no perder el tiempo, quisiera preguntarte un asunto que es central a propósito de lo que estamos discutiendo. Tú vienes de una experiencia de lucha muy fuerte del grupo afro-boliviano que existe aquí en este país, y evidentemente hay todo un debate, una discusión, pero creo que también representas lo que los norteamericanos, los estudios norteamericanos llaman transeccionalidad, es decir, que no solamente es un asunto de discriminación racial, sino de género que se cruza. ¿Cómo podemos articular, en tu perspectiva, en tu experiencia, esta vivencia de esa discriminación, no solamente racial, incluye el tema de género, es decir, una mujer indígena, una mujer afrodescendiente, no solamente es discriminada por su raza o por su color de piel, sino sobre todo, o por su condición cultural, sino sobre todo por ser mujer? Adrián. Muy buenos días. Tuve algunos problemas digitales con mi teléfono, pero ya resolviendo este problema, entré por el teléfono de una compañera, de una hermana de lucha. Aclarar un poquito, yo tengo 48 años de edad, no es 24. Y, Perdón, y pero bueno, vivo, ¿no? sí. No se te nota, no se te nota. No se me nota. Sí, yo llegué llegué hace 25 años a Santa Cruz, 24 años exactamente a Santa Cruz, y desde ahí y nací en los Yungas de La Paz y yo vine migré primero a Cochabamba, crecí en Cochabamba y luego ya migré a Santa Cruz, la segunda, yo empecé desde Cochabamba ya la lucha hacia defendiendo nuestros derechos de las mujeres, y lo sentí más aquí en Santa Cruz. Cochabamba no mucho porque no estaba todavía muy arraigado, o sea, en todo lo que es la discriminación, todo eso, pero aquí ya fui aprendiendo y viendo las cosas más duras. Ya más joven, empecé a ver las cosas más duras, y entonces es eso que me anima, ¿no? A defender a las mujeres y a formar una organización de mujeres para poder defender a todas las mujeres de todos los acosos que uno puede sufrir aquí en Bolivia, digamos, o en todas partes del mundo. La discriminación acá
¿cómo podría decir? Es un paso disimulado, pero también algunos casos son de frente, porque nos discriminan en el trabajo, nos discriminan en la calle, nos discriminan en todas partes, en todas partes, y es duro afrontar a veces las situaciones que uno tiene que pasar. Cuando vos, por ejemplo, te presentas para conseguir un trabajo y no te lo dan, te ponen excusas, y cuando uno no sabe cómo tiene que defenderse, pues acepta, se va con la cabeza baja, pero cuando uno ya sabe qué tiene que decir, cómo lo puede hacer, entonces se defiende. Pero yo tuve que pasar muchos talleres para saber cómo tengo que defenderme, y en eso me ayudó mucho la plataforma de lucha contra la violencia, porque ahí nos indicaban que a nosotros no nos pueden decir no, que tendrían que darnos por lo menos una situación, una solución a todo lo que nosotras estamos pidiendo como mujeres afros o como mujeres campesinas indígenas, como se nos puede llamar. Uno ya conociendo sus derechos, pues sabe dónde va a ir, dónde tiene que ir a reclamar y cómo tiene que hacerlo. Y para eso nosotros tenemos que capacitar a nuestras mujeres, capacitar a las personas que están a nuestro alrededor. También debemos capacitar a los hombres para que ellos sepan, o a las instituciones que tengan personas capacitadas para que nos puedan atender como debe ser. Son pasos duros a seguir, pero ahí estamos a la lucha. Entonces, vencer esto de la discriminación es un poco difícil, porque está ya en el sistema, está tan arraigado que uno no puede cortar de un solo paso. Solamente tendría que ser que vayan aprendiendo un poco toda la gente que sepa que eso no debe hacerlo, entonces, pero igual lo hacen disimuladamente. Eso sería más o menos. Diana, vamos a continuar con ese debate que estábamos teniendo y te vamos a incorporar obviamente también a ti. Fernando, uno de los elementos interesantes para entender, digamos, este fenómeno del racismo son lo que hablábamos hace rato, los temas estructurales, que un poco nos has descrito al principio. Y hablabas de un factor central, de la educación. En ese caso, digamos, tomando en cuenta algunos elementos, primero, la primera parte de mi pregunta sería si podrías tal vez ampliar más esta variable, aunque evidentemente en algunos contextos está claro. ¿A dónde quiero un poco llegar este asunto? Al tema de la meritocracia, porque me parece que ese es un tema en el que se expresa el racismo, como decía, un cierto también racismo de la inteligencia, que se fundamenta en las bases históricas de desigualdad, pero también es un punto importante. ¿Por qué razón lo digo? Porque ha habido una crítica muy fuerte al gobierno del movimiento al socialismo, en el sentido de que se daban espacios laborales a personas que no correspondían a los títulos que supuestamente se tienen que tener en el marco de la administración pública fundamentalmente. Y aquí va el tema de la relación entre racismo y meritocracia, porque está claro que una reproducción taxativa, tal cual, al pie de la letra de la meritocracia, lo único que garantiza más bien es la reproducción del racismo. ¿Cómo podrías tú, digamos, explorar esta relación entre educación y trabajo? Donde uno estudia, como tú has planteado, hay colegios donde se reproducen las clases dominantes, pero al mismo tiempo se exige políticamente, por un lado, que no haya discriminación, y al mismo tiempo se exige la meritocracia. ¿No te parece que hay una contradicción? Que no tiene que ver solamente con las élites, ¿no? Sino también con la, digamos así, con la población que a veces apuesta también por esa meritocracia, aunque tal vez no llega a comprender del todo que ese título que se adquiere, esos diplomas que se adquieren, son más bien consecuencia de esa estructura de clase previa. ¿Cómo ves ese asunto, Fernando? Sí, es un tema fundamental. Es parte de la estrategia, en mi opinión, es parte de la estrategia de los blancos para conservar, reproducir su
posición superior en la jerarquía racial, porque una de sus ardides, de sus métodos es desaparecer como tales, ¿no? Ya lo he mencionado. Es decir, dejan de ser blancos y se convierten en gente, la gente común, en el boliviano promedio, digamos, ¿no? Y luego hacen una exigencia de tipo político, de tipo político ideológico, por la tecnocracia y por la meritocracia, como tú has señalado. Es decir, ellos plantean el gobierno de los mejores, ¿no? Lo han dicho en esta crisis y antes de una manera muy, muy explícita, el gobierno de los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los que tienen más capitales educativos, ¿no? Y el punto está en que esos capitales educativos en ninguna sociedad se adquieren de una manera competitiva perfecta. Es decir, no es verdad en ninguna sociedad que uno pueda conseguir los títulos educativos más importantes y más prestigiosos en igual de condiciones que ciertos sectores que están, digamos, en posesión de determinadas posiciones sociales, ¿no? No va a ser lo mismo el hijo de un obrero francés que el hijo de un administrador francés luchando por tener un título en una alta escuela de administración, por ejemplo, ¿no? Pero además en Bolivia se complica eso todavía más, en Bolivia y en países postcoloniales o con colonialismo interno, por la razón de que esta obtención de los títulos más reputados y más adecuados para transformar en posiciones políticas y posiciones en el aparato del Estado están filtrados por sesgos racistas, ¿no? Es decir, que, como he mencionado anteriormente, la educación de más calidad no admite gente de proveniencia indígena, excepto por excepción muy, muy contada, muy puntual. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, quienes tengan los mejores títulos y tengan el capital que se necesita para una meritocracia, van a ser los blancos. Entonces, todo cierra, ¿no es cierto? Los blancos ya no son blancos para convertirse en gente común que está súper educada, mucho más educada que el resto, y que por lo tanto tiene derecho a la posición política y el puesto en el Estado, ¿no? Entonces se convierte de élite racial en élite educativo-social y también en élite política. La meritocracia tiene la ventaja de que, como tú muy bien has dicho, Giovanni, no parece un objetivo de tipo sectorial, sino algo racional, lógico. Por lo tanto, genera adhesiones también de quienes son perjudicados por ese tipo de conquistas, ¿no? Entonces, uno de los elementos de choque entre las clases medias que han sido autoras de la revuelta el pasado año en contra del régimen de Morales es justamente el tema de la meritocracia. Y también ha sido uno de los elementos fundamentales de las élites neoliberales de los años 90. Es decir, digamos, es un mecanismo ideológico para legitimizar su poder, porque parece un poder no racista, sino un poder proveniente del esfuerzo y de la capacidad, y por lo tanto universal, de acceso pleno para todos y competitivo. El tema es que cuando eres tecnocrático y cuando eres meritocrático, das las espaldas a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, y por lo tanto tienes un Estado que finalmente solamente refleja a estas élites de clase media, a estas élites que incorporan a las clases medias altas,
y por lo tanto es un Estado monorracial, monoétnico, ¿no? Es un Estado que no refleja realmente la realidad, y por eso existen las políticas de identidad de las que puede hablarnos mucho Pastor, ¿no es cierto? Es decir, obviamente se necesita mérito, se necesita capacidad, se necesita educación, pero también se necesita incorporar a todos los sectores de la población de tal manera que las élites políticas sean realmente nacionales. Profesor Pastor, escuchando esta pregunta que parece hacerle a Fernando, me sumo. En el marco de las políticas internacionales, cuales usted obviamente conoce mucho, sobre los asuntos nacionales, cómo se ha tratado la discriminación y el racismo, se ha tocado este asunto también. Se han hecho algunos paros para evitar que esta consecuencia, digamos, de esta deberían formar parte de los pueblos, cualquier estructura activa de cualquier país del mundo. Sin embargo, en contextos donde hay racismo, donde existe una estructura histórica no racial, no todos los que no todas tienen las mismas oportunidades. ¿Qué avances hay al respecto en el mundo, la normativa, las leyes y experiencias? Conmigo. Gracias, gracias, Giovanni. Bueno, no escuché con mucha claridad la pregunta, pero... Continúe, sí. Pedirle a la compañera Adriana que pueda tal vez apagar su micrófono porque se está escuchando su sonido ambiente. Listo. Profe, por favor, continúe, profesor. Gracias, Giovanni. Le decía que no escuché muy bien la pregunta, pero siguiendo allí al hilo de razonamiento que hacía el profesor Bolina, yo creo que hay que, sin duda alguna, reiterar que en la región, en toda América Latina, existe, como lo destaca algún estudioso colombiano, el profesor Carlos Biafara, una suerte de pirámide pigmentocrática, ¿sí? Donde el lugar que ocupan las personas en la sociedad, incluido el mercado laboral, a propósito de este tema de la meritocracia, es casi que directamente proporcional, está íntimamente relacionado, estrechamente relacionado con el color de su piel. Es decir, si ese es indígena, si ese es afrodescendiente, dependiendo del mayor o menor nivel de melanina, así mismo es el lugar que ocupa en la sociedad, así mismo es el lugar que ocupa en el mercado laboral, y eso está plenamente documentado con estudios econométricos que lo demuestran. El avance, entre los avances, sin duda alguna, pues hay que reconocer que los países, en primer lugar, han avanzado en el reconocimiento y la existencia de racismo y la discriminación racial, ¿sí? Hoy ya están dando un paso al frente en reconocer que es un problema estructural y sistémico. Ese es otro elemento, porque antes se veía, digamos, y se miraba como situaciones aisladas de uno u otro individuo, otro grupo que tocaba, digamos, a los colectivos, pero el carácter estructural del problema para que pueda ser abordado con medidas estructurales no era suficientemente claro. Ese entendimiento que se ha ido logrando ha derivado, por ejemplo, en que hoy en casi toda la región esté muy evidente, digamos, el denominado constitucionalismo de la diversidad. Es decir, la incorporación y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en las cartas constitucionales de nuestros países. Por supuesto, Bolivia, Ecuador son casos excepcionales porque han dado un paso mucho más allá, porque se han declarado en estados plurinacionales, ¿sí? Pero ese reconocimiento del pluralismo, de la diversidad entre nuestros catálogos constitucionales no es un asunto menor, porque antes digamos, de estas últimas 3 décadas, cuando nuestros países estaban gobernados por dictaduras militares, que era la que predominaban, existía la convicción de que reconocer la diversidad y la diferencia atentaba contra la unidad de los estados. Entonces, ese era un discurso que utilizaba para negar la diversidad, para negar la diferencia, y hoy, insisto, hemos dado un paso al frente al
surtir pues estos cambios constitucionales que por supuesto no han sido por generación espontánea. A partir de allí también se han dado una serie de desarrollos legales que incluye el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes de manera creciente, incluido el derecho a la tierra, la identidad cultural, derechos que tienen que ver con la autonomía de estos pueblos, y se están dando avances. También ya es más evidente ver personas indígenas, personas afrodescendientes en posiciones importantes de decisión en los parlamentos y en la vida pública. Digamos, el efecto Evo y el efecto Obama hoy son bastante evidentes en la institucionalidad. La elección del año pasado de Essie Campbell como vicepresidenta de Costa Rica, por ejemplo, que es la primera afrodescendiente y además mujer de la región en ser elegida a cargo como vicepresidenta de la República de un país, en este caso de Costa Rica, no constituye un hecho aislado, hace parte, digamos, de toda esa dinámica. Ejercicios o escenarios como los que se han producido en Bolivia mismo, que hay que reconocerlo, en gobiernos recientes, los gobiernos recientes de Evo Morales, que permitieron el acceso a la Asamblea Nacional de voceros de la población afrodescendiente. Digamos, Bolivia llegó a tener 3, 4 diputados afrodescendientes, creo que 5, por tener una oportunidad. Estos son hechos muy evidentes, muy elocuentes. En Colombia ahora mismo tenemos 2 mujeres en el gabinete ministerial, con las cuales se suman 4 en los últimos años, que es también reciente. Quiero significar con estos ejemplos que no obstante los desafíos que son claros, no obstante el carácter estructural del problema del racismo y la discriminación racial, que es evidente, hay indicadores que son dramáticos. Por ejemplo, en Brasil, Brasil tiene el 50%, alrededor del 50% de la población carcelaria de América Latina, esto es alrededor de unos 750,000 presos, y de esos más del 80% son afrodescendientes. Las muertes en Brasil a manos de agentes del Estado, a agosto del año pasado ya solo el Estado de Río de Janeiro documentaba reconocía a las autoridades haber dado muerte a alrededor de 1.249 jóvenes, de eso en su mayoría afrodescendientes. Estados Unidos alberga el 25% de la población carcelaria del mundo, pese a que apenas tiene el 4% del total de la población mundial, y de esa población más del 40% son afroamericanos, sin contar a los afro-latinoamericanos. Entonces, en síntesis, al tiempo que tenemos unos problemas muy estructurales, muy evidentes que se constatan en las condiciones de vida, en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, observamos que hay unas políticas públicas en los marcos normativo, institucional e instrumental que están permitiendo o están favoreciendo que se generen, digamos, ciertos cambios. Pero por sobre todo hay una conciencia colectiva creciente tanto al interior de la población que está movilizada. Hoy esta nueva agencia colectiva global y regional, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, este movimiento de las vidas negras importa, que ha permeado a muchos países. Realmente era muy elocuente y muy emocionante observar, por ejemplo, en movilizaciones que se llevaron a cabo en Europa en el marco de los hechos de George Floyd, de la ejecución pública de George Floyd, como por ejemplo yo recuerdo una pancarta de una mujer blanca que decía que en su pancarta que se sentía interpelada porque cuando George Floyd llamaba a su madre, ella interpretó que George Floyd estaba llamando a todas las madres del mundo. Entonces, insisto, otro gran avance es el reconocimiento tanto a nivel institucional como a nivel colectivo que se expresa en una conciencia colectiva creciente que rechaza de modo abierta y clara la existencia del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y demás formas con esas de intolerancia, que por supuesto va en paralelo con los problemas estructurales que aún no nos permiten tener pues unas sociedades mucho más inclusivas y mucho más abiertas. Gracias, profe. Adriana, tú has comentado una cosa interesante que sería interesante, o perdón, que sería bueno que lo puedas explicar, ¿no? Habías hablado de que has encontrado, si no te he entendido mal, mayor discriminación en Santa Cruz. Tal vez podrías
mostrarnos algunas experiencias y esa tal vez tendría que ver con el asunto laboral, de buscar empleo, buscar trabajo, o tal vez por tu condición de mujer. ¿Alguna experiencia al respecto, Adriana? Alguna, sí, en Santa Cruz, ¿verdad? Pero a veces es con las mismas personas que migran. El mismo hecho de llegar aquí, que la persona, la otra te va a ganar porque no es de Santa Cruz y entonces te hacen eh, cosas feas, digamos. Tú vas a pedir un trabajo y siempre hay una persona que está, si somos 10, no van a elegir a la mujer afro, eligen a la persona blanca o la persona que está ahí, que es más blanquito, o es choquito. Entonces hay esas diferencias. Y también nos hicieron cuando fuimos a la gobernación a pedir sobre la autonomía, que nos incluyan en los estatutos autonómicos aquí en Santa Cruz, nos dijeron directamente que nosotros éramos de La Paz. Y también una anécdota que una experiencia que tuvimos, y ya eso no era ni siquiera con fundamentos, porque cuando nosotros estábamos tramitando la personería jurídica de CONAFRO, que es el Consejo Nacional de Afrodescendientes, de Afrobolivianos, yo soy la ejecutiva aquí en Santa Cruz, a nivel departamental. Nosotros presentamos todos los documentos cuando llegamos de pisada nomás a la gobernación. Ahí directo nos pararon y se fueron se fue la encargada a, no sé, directo, y volvió a salir y ya dijo, pásenlo. No sabíamos por qué, porque a todo el mundo los recibían y no decían nada. Y a nosotros antes de recibirnos nos hicieron la observación diciendo que no éramos, que teníamos que solicitar la nacional, teníamos que solicitarlo en La Paz. Pero si nosotros vivimos aquí en Santa Cruz, le dijimos. Pasó eso, nos entregaron con las correcciones y había una corrección ahí que nos pedían el, el certificado el certificado de religión que tiene cada miembro del directorio. O sea, eso no tenía nada que ver con la personería jurídica que nosotros estábamos solicitando. Entonces, y ahí yo me enojé mucho y dije que iba a hacer una conferencia de prensa y lo iba a exponer porque no estábamos abriendo una iglesia cristiana ni nada de eso, pero tampoco ni siquiera las iglesias les piden eso, digamos. Entonces, al final el jefe se disculpó, pero la encargada que hizo la corrección nunca nos dio la cara, nunca apareció. Entonces, esas son cosas que nosotros hemos podido pasar aquí en Santa Cruz. Bueno, me parece que hay que aclarar y bueno, hay que contextualizar que en Santa Cruz está la mayoría de la población afro-boliviana, es verdad, ¿no? La segunda población en La Paz, incluyendo los yungas, está la primera, pero en Santa Cruz estamos dentro de la ciudad, porque la mayoría vivimos en diferentes barrios, es la segunda población, que está a un pasito es mínimo la diferencia que tiene con La Paz. Sí, hay una buena cantidad. Ahora, esa experiencia de la conformación de CONAFRO, de buscar esa personería, ¿qué elementos más nos podrías brindar de ese proceso, de esa lucha que han tenido allá? Nos acortaba mucho para cuando nosotros íbamos a pedir algo o a solicitar algo, nos acortaba mucho eso de que no teníamos personería jurídica. Y así que nos hemos puesto a la lucha de conseguir la personería jurídica. Sí hemos tenido amigos dentro de la gobernación que nos ayudaron también para que esto pueda salir, porque nos ponían muchas trabas para podernos entregar la personería jurídica, ¿verdad? Y eso y no fue solamente con nosotros, fueron con varios pueblos indígenas que a veces dependiéndose de algún amigo que uno tiene dentro de la gobernación,
lo nuestro pudo salir, pero los pueblos indígenas duraron creo que como 7 meses, 8 meses para poder sacar unos pueblos que hicieron juntamente la personería jurídica, porque a nosotros nos ayudó una institución y entonces era la misma institución que ayudaba a los pueblos indígenas, algunos pueblos, como al decir Guarayos y en fin, algunos pueblos que están aquí en Santa Cruz. Gracias, Adriana. Bueno, estamos en la recta final. Y Fernando, la última pregunta para terminar. Creo que el tema en Bolivia de resolver o por lo menos encarar de mejor modo el tema del racismo implica varios elementos que hay que ponerlos en consideración a la opinión pública. En tu opinión, ¿cómo podemos nosotros encarar ese proceso hacia adelante, tomando en cuenta varias cosas que creo que es importante apuntalar? Primero, que no es un asunto tan corto ni tan simple, ¿no? Que incluso teniendo leyes y normativas, como aquí teníamos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, es un tema mucho más estructural. Pero me parece también, y ese es otro componente importante, que hay que tener políticas educativas a la opinión pública para que no puedan, de alguna manera, o más bien puedan aperturarse el debate sobre las opciones a largo plazo y tal vez transgeneracionales. ¿Cómo mirarías esto en futuro? ¿Cuáles serían los elementos que tú identificarías como clave para empezar a construir una política que pueda de alguna manera encarar de mejor modo este tema del racismo? Bien, lo inmediato es luchar contra la negación, contra el negacionismo del racismo, ¿no? Yo estoy publicando este domingo una columna que se llama justamente Negar el racismo, y en la cual describo las diferentes formas de negacionismo del racismo que están convirtiéndose en, digamos, en escudos protectores de los privilegios raciales que existen en el país en el debate público actual. Por supuesto, vemos que ese negacionismo se va adecuando, se va adaptando, va tomando diferentes formas de acuerdo a las diferentes coyunturas. Actualmente, una de las formas favoritas de negar el racismo es atribuir la cuestión del racismo solamente a un partido político, ¿no?, que habría inventado este hecho para tener ganancias electorales y políticas. Esta es una de las formas preferidas, ¿no? También se supone que el racismo es, digamos, más que todo un discurso ideológico y que puede resolverse, por tanto, en el campo ideológico también, sin entrar en el cuestionamiento de privilegios estructurales de los que hemos hablado ahora, ¿no? Se compara al racismo de los blancos contra los indígenas con el racismo de los indígenas contra los blancos, y se trata de señalar que los indígenas son tan racistas como los blancos y por lo tanto no hay una discusión aquí que hacer, sino un llamamiento general a no ser racista, desconociendo otra vez los factores estructurales que están presentes en la sociedad boliviana. En fin, hay un conjunto de estrategias que creo que hay que derrotar. Esa es la primera labor. No es fácil porque hay una correlación de fuerzas contraria a este discurso, a esta concepción del mundo, ¿no es cierto?, que es la que hemos defendido los cuatro aquí, que es una concepción del mundo capaz de observar este hecho degradante, opresivo, que existe en nuestra realidad, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, y contra el cual tenemos que combatir, ¿no? Entonces, somos minoría, la mayor parte de la gente, digamos, de la gente con poder, con capacidad de emitir opiniones públicas,
la gente de mi profesión, la gente de los intelectuales como tú, etcétera. La mayor parte de la gente está tratando de mirar a otro lado, de no tocar el tema, y eso tiene que ver, bueno, no lo voy a explicar porque es muy complejo, pero tiene que ver con la articulación, la correlación de fuerzas que se ha dado en el último tiempo, y creo que es fundamental que sigamos planteando esto, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, quienes se benefician son los privilegiados, que en silencio, por supuesto, pueden seguir gozando de su privilegio y seguir oprimiendo a las personas que consideren inferiores o consideren indeseadas, ¿no?, en su región, en su departamento, en su casa, en su círculo social, etcétera, etcétera. Y por supuesto ya habrá después que, a partir de una concientización de lo que existe realmente en la realidad, discutir de muchas políticas y de muchas acciones. Pero esto no es solamente un tema de conceptual. Yo termino con esto y les agradezco a ustedes porque están haciendo justamente lo que corresponde. No es solamente un tema conceptual, no es solamente un tema subjetivo, ¿no? Tiene que haber procesos sociales fuertes que van a ser dolorosos para que haya un reequilibrio que auspicie, digamos, mejores relaciones entre todos los bolivianos. No se puede considerar simplemente una cuestión de voluntarismo, ¿no? Sino tiene que haber procesos de transformación social, ¿no es cierto? Como por ejemplo, nos ha dicho Pastor, esta relación entre cierto tipo de profesiones y cierto estatus racial, ¿no? O cierto tipo de ingresos y este estatus racial, eso tiene que cambiar. Si no cambia eso, siempre se reproducirá la misma condición de inferioridad que da pie a que el que tiene maldad en su corazón aproveche su poder mayor y ataque, pisotee, infame, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Fernando. Profesor Pastor, igualmente, ¿cuál consideraría usted, como última pregunta, los desafíos, ¿no?, que tenemos que encarar para esta lucha contra el racismo? Bueno, yo creo que sin duda alguna son muchos los desafíos que tenemos que encarar. Adriana nos ha señalado de manera reiterativa ejemplos concretos, casos concretos de parte de la dinámica del racismo, cómo se refleja el racismo en la cotidianidad. Esto nos lleva a un punto que tiene que ver con el tema de los cambios culturales, es decir, el racismo está tan enraizado en la cultura de nuestras sociedades que para que logremos dar un salto importante tenemos que profundizar los esfuerzos en materia de educación para reeducar, si se quiere, a nuestras sociedades para que los niños puedan recibir una educación como se le ha propuesto, por ejemplo, para un país como Bolivia, y que ojalá, más allá de las fracturas y las circunstancias políticas, la sociedad boliviana pueda, por ejemplo, reconocer que los cambios que se han dado al interior de Bolivia en los últimos años, en virtud a esta, digamos, aire de pluralismo y de diversidad que ha permeado la sociedad, se está viendo reflejado en progreso, o se ha visto reflejado en progreso, en avances del país. Es decir, que cuando avanza un sector, avanza todo. Si hay un grupo, un sector de la sociedad rezagado, es la sociedad en su conjunto que está rezagada. De manera que, de un lado, desde el punto de vista de lo que significa, digamos, el impacto cultural, el aspecto cultural del racismo y la discriminación racial, profundizar los esfuerzos en materia de educación de los medios de comunicación para garantizar una educación y una visión equitativa de nuestra sociedad, de nuestras poblaciones, está quizás en el centro de los desafíos que afrontamos. De otra parte, sin duda alguna, reconocer, insisto, que nadie, absolutamente nadie, es inmune a las desigualdades sociales. Implica entender que, por ejemplo, circunstancias como las que estamos viviendo hoy a nivel global, como, le voy a colocar el ejemplo en Colombia, en mi país, el 90% de las personas que se han contagiado en Colombia por el COVID-19 y que han fallecido en Colombia pertenecen a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, a las poblaciones más desfavorecidas. Pero
es claro que el impacto global nacional de la pandemia está afectando a toda la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista de la economía y muchos otros factores. Entonces, entender que el mundo cada vez es más pequeño, ¿sí? Y que somos en una sociedad muy interdependiente, que si una región como América Latina no logra incluir de manera efectiva a los pueblos indígenas y los afrodescendientes y resolver esa brecha, acortar esa brecha tan grande que existe al interior de nuestras sociedades, pues la posibilidad de que podamos cumplir objetivos básicos, mínimos, un techo mínimo, como el de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora se verán postergados, ¿sí? De facto por las circunstancias actuales. Reconozcamos que el número de población que ha retrocedido, que ha pasado a la línea de pobreza y que se va a incrementar tanto en América Latina como a nivel global, y no hay un solo país de nuestra región que pueda ser ajeno a esta realidad, es enorme. De manera que los desafíos, sin duda alguna, pasan por reconocer, digamos, nuestra condición de interdependiente, reconocer que los grandes retos globales que enfrenta hoy la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, la crisis climática está estrechamente relacionada con la situación de pueblos indígenas afrodescendientes, que ese potencial, ¿sí? Que tenemos y esa forma de relacionarse de los pueblos indígenas, de pueblos, comunidades nativas afrodescendientes, constituye uno de los activos más importantes que tenemos para afrontar desafíos globales como es la crisis climática. Hoy ya hay muchos que están constatando que la posibilidad de que la humanidad se vea enfrentada a situación y con más frecuencia y más corto tiempo a situaciones de impacto global como las que estamos viviendo hoy con el COVID-19 va a ser más frecuente a menos que nos asumamos como sociedades interdependientes. Yo agradezco al Centro de Investigaciones Sociales la oportunidad de haber participado en esta conversación, un gran placer estar con Adriana, el profesor Molina, y les deseo los mejores éxitos en sus agendas, que sé que es bastante activa la agenda del CIS. Muchas gracias, Giovanni, y a todos los organizadores. Gracias, profesor. Adriana, para finalizar, ¿cómo verías tú los desafíos desde la experiencia de una mujer afroluchadora que tiene mucho recorrido? ¿Cuáles serían los desafíos en Bolivia? En Bolivia yo creo que los desafíos serían seguir la lucha, ¿no? Para poder vencer todo esto que nosotros estamos atravesando. Sabemos bien que con el gobierno de Evo Morales han habido muchas cosas que sí han adelantado, como decir las leyes, por ejemplo, que nosotros tenemos los mismos derechos que los pueblos indígenas. También que hemos sido reconocida en la Constitución Política del Estado, pero fue con nuestra lucha, que lo hemos hecho con música y no peleando con la gente. Y así debemos seguir, pero tratar de vencer. Está todo escrito, está escrito que tenemos todos los mismos derechos que los pueblos indígenas, pero nosotros no gozamos de todos esos derechos. Todavía tenemos que seguir la lucha tratando de conseguir que nos reconozcan esos derechos. Está escrito, pero no está cumplido en lo legal aquí en Bolivia, pero nosotros tenemos que seguir hasta conseguirlos, que sí nos traten de igual a igual, porque sí somos seres humanos, igual todos somos bolivianos y también somos gente profesional y pensante que estamos acá. Entonces, y ahí a seguir la lucha para conseguir todo lo que nos pertenece en sí, que por derecho nos pertenecen, porque nosotros hemos aportado por Bolivia, por este país, y tenemos los mismos derechos que cualquier ser humano, sean blancos, sean indígenas, y porque tenemos el mismo color de sangre, y a seguir la lucha. Y agradecer también al Centro de Investigación por la invitación para participar. Para mí es un poco difícil en la mañana porque trabajo en otro lado, nada que ver con nuestra organización, entonces es un poco difícil, pero aquí muchas gracias
por tomarme en cuenta. Y saludar al profesor Pastor, muy buena su investigación, y entonces deberemos seguir adelante todos tomados de la mano para salir adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo. Nuevamente un agradecimiento profundo al profesor Pastor por la amabilidad, igualmente a Fernando Molina por la referencia de querer colaborarnos con nosotros y aportar con sus ideas y sus trabajos. También a Adriana por su experiencia, por su aporte, por su lucha. Muchísimas gracias por todo eso. No se olviden que a las 10 personas que han reaccionado a este video van a tener 10 libros para obsequiarlos. Nosotros vamos a hacerles llegar al interior del país, no se preocupen, nos comunicamos. Así que muchas gracias, saludos a todos y hasta una próxima oportunidad en otro programa de Tenta. Provincia Cordillera, che. Fuerza, puñeta.